Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Y quiero, en primer lugar, agradecer a Elkargi su invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. Y se lo agradezco de forma especial por dos razones. En primer lugar, porque hace ya muchísimos años, yo viví muy de cerca la creación de las SGRs. Y desde entonces he tenido una gran admiración por Elkargi, por su profesionalidad y, por supuesto, por sus resultados. Y, en segundo lugar, porque es la primera vez que participo en este encuentro empresarial, que, por otra parte, es tan importante para nuestro país. Hablar de la banca hoy es hablar, tanto en Europa como en España, de un sector en plena transformación y con grandes cambios estratégicos. Y creo que se puede justificar esta afirmación por dos razones. En primer lugar, porque la banca está sometida a una creciente y no siempre bien ordenada regulación que está afectando tanto a su modelo de negocio como a sus necesidades de capital, lo cual incide fuertemente en su rentabilidad. Y, en segundo lugar, porque además de la regulación, la banca está sujeta a fuertes tensiones estratégicas porque los hábitos de los clientes están cambiando y esto se retroalimenta por una revolución tecnológica. Y esto cambia también el modelo de negocio y además hace que las barreras de entrada disminuyan y que, por lo tanto, nuevos entrantes quieran entrar para romper el statu quo del sector. Además, hemos vivido una crisis económica que ha afectado profundamente a la cuenta de resultados de los bancos vía provisiones. Y esto se ha entrelazado con unos tipos de interés históricamente bajos que afectan también a la rentabilidad vía ingresos. Creo, que con esta visión creo que establecemos claramente que estamos hablando de un sector en plena transformación y con grandes cambios estratégicos. Pero creo que también es justo decir que la banca española, durante estos últimos años, ha realizado un enorme proceso de reestructuración. La banca española ha tenido un gran proceso de reestructuración, por un lado, y, por otro, además, ha tenido que realizar sacrificios muy notables. Les voy a dar dos ejemplos. En primer lugar, la banca española ha reducido sus oficinas en 17.000 oficinas, es decir, ha reducido el 37,5% de sus oficinas. Y en los últimos 5 años ha disminuido su plantilla en 80.000 personas. Este ha sido, sin ninguna duda, el esfuerzo más importante que se ha realizado en ningún país europeo. Y, desde luego, hoy hace que la eficiencia de la banca española compare muy bien con la eficiencia del resto de sistemas europeos. Y es cierto, además, que cuando uno mira al futuro, y aunque es verdad que el grueso del proceso de reestructuración ya se ha realizado, es cierto, decía, que cuando uno mira al futuro, todavía este proceso de reestructuración va a continuar. Y dicho eso, también tengo que decir que la banca española en estos momentos ha tenido que cargar contra su cuenta de resultados en los 4 o 5 últimos años una cantidad equivalente al 30% del PIB español. Esto significa que hoy la banca española, tras este proceso de reestructuración, es una banca solvente. Y esto no es mi opinión, sino que es la opinión de los stress test del Banco Central Europeo. Y es cierto que estos sacrificios han sido necesarios para sobrevivir a una situación de extrema dificultad. Pero, dicho todo lo anterior, los retos que la banca española tiene enfrente son, como la banca europea, son unos retos ciertamente difíciles y complejos. Si yo tuviera que resumir cuáles son los dos retos más importantes del sistema financiero español en estos momentos, diría que básicamente estos dos vectores son, por un lado, la reputación y, por otro lado, la rentabilidad. Porque a la reputación, como sector o como entidad, yo le doy una gran importancia. Y creo que hay que ocuparse y preocuparse por la imagen y reputación del sector. Y hay que ocuparse y preocuparse desde una doble perspectiva. En primer lugar, escuchando lo que la sociedad nos dice. Y, en segundo lugar, explicando a la sociedad por qué un sistema financiero es útil para esta sociedad. Porque cuando uno escucha a la sociedad es evidente que la sociedad está muy decepcionada con el funcionamiento del sistema financiero. La sociedad culpa a los banqueros del descenso de su nivel de vida. Probablemente los banqueros no sean los únicos responsables y, en el caso español, habría mucho que hablar sobre qué se entiende por banqueros. Pero, dicho eso, no me voy a meter en la discusión de los orígenes, lo dejo para los libros de historia. Yo prefiero pensar en el futuro.
Y creo que cuando pensamos en el futuro y cuando pensamos en el futuro en las distintas entidades, lógicamente las distintas entidades tienen distintas problemáticas. Pero a mí me parece que hay tres pasos muy importantes a la hora de enfrentarse a este sentimiento de la sociedad. En primer lugar, asumir y reconocer los errores cometidos. En segundo lugar, definir unos valores y unos principios que guíen nuestro comportamiento. Valores y principios que toda la organización tiene que tener muy claro, que no pueden justificarse ninguna transgresión de estos principios por conseguir un resultado o por conseguir un objetivo. Y además de estos dos factores, es fundamental dotarse de un gobierno corporativo que vele por mantener los máximos niveles éticos en la organización. En Bankia, que sin duda fue el paradigma de los problemas, llevamos 5 años trabajando en este tema. De hecho, nuestro primer mensaje a la sociedad en noviembre del año 2012 fue precisamente, en primer lugar, el reconocimiento de errores y, en segundo lugar, trabajar desde los principios. Y tengo para mí que en el resto del sector se han dado pasos decididos en ese sentido. Y por ello, creo que es cierto que estos avances se han realizado. Lo que ocurre es que estos avances muy a menudo se ven oscurecidos porque hoy están apareciendo en los medios hechos del pasado que inciden en la reputación actual del sector. Es indudable, en todo caso, que siendo esta realidad, me parece a mí mejor que la imagen que se tiene del sector, es indudable, decía, que hay un gran trabajo de comunicación para la mejora de la reputación. Ahora bien, mientras desarrollamos este trabajo para la mejora de la reputación, creo que es fundamental también explicar a la sociedad cuál es nuestro papel, para qué sirve el sistema financiero. Porque un sector, una compañía o un proyecto solo son sostenibles en el tiempo si la sociedad quiere que existan, si la sociedad entiende que es útil para su funcionamiento y para su futuro. Y, por tanto, es necesario hacer ver a la sociedad que un sistema financiero sólido es absolutamente necesario para asegurar un crecimiento sostenible, lo cual es fundamental para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, desde luego, para la lucha con el desempleo. Y para ello, creo que también es muy importante explicar a la sociedad que el sistema bancario español compara muy bien con el resto de sistemas europeos y, desde luego, con el sistema americano de Estados Unidos en términos de calidad de servicio. Y cualquiera que haya trabajado fuera puede constatar esta afirmación. Y en esta línea, y ya que estamos en un encuentro empresarial, creo que también es muy importante recordar que los costos de financiación de las pymes españolas son de los más bajos de Europa, especialmente si no se tiene en cuenta o si se considera en la ecuación las primas de riesgo. Es más, hoy, y lo comprobaba ayer, las pymes españolas están pagando los mismos tipos de interés que las pymes alemanas, a pesar de que la prima de riesgo en España ronda los 130 puntos básicos. Pero dicho eso, también hay que explicar que un sistema financiero sólido pasa porque sea rentable. Porque si un sistema financiero no es rentable, estará permanentemente infracapitalizado. Y si está infracapitalizado, no podrá incrementar su cartera de créditos y, por lo tanto, no podrá financiar al desarrollo de la economía. Será un freno, en definitiva, al desarrollo de la sociedad. Por tanto, y a mí me parece que este es un concepto muy importante, una sociedad no debe pensar que los bancos no deben ganar dinero. Los bancos deben tener una rentabilidad ajustada. Los bancos tienen que ser rentables, tienen que tener una rentabilidad sobre fondos propios superior al costo de capital. Porque si no es superior al costo de capital, no podrán atraer este capital. Y si esto ocurre, realmente el sistema financiero, las entidades que estén por debajo de este costo de capital de forma sostenible en el tiempo, son una rémora para la sociedad. Y creo, en consecuencia, que debemos transmitir claramente a la sociedad que el sistema financiero es clave para el desarrollo económico de una economía. Un sistema financiero que debe ser rentable y debe ser transparente, por supuesto que sí. Yo creo profundamente en este modelo y creo además que en la actualidad no estamos tan alejados de él. Pero creo también que lo debemos compartir claramente con la sociedad, con realismo y transparencia, pero también con convicción. Es más, pienso que no es bueno para la sociedad como un todo mantener una permanente sospecha sobre el sistema financiero, y eso a todos los niveles, desde el político hasta el regulatorio, porque eso conduce a tomar decisiones que en el corto plazo pueden ser muy aplaudidas,
pero que en el medio y largo plazo son malas para la sociedad en su conjunto. Decía que el primer reto era la reputación y el segundo reto es la rentabilidad. La banca española o la banca europea está ofreciendo hoy una rentabilidad sobre fondos propios que es inferior al costo de capital, es inferior a lo que los inversores exigen para invertir en estos títulos. Y una situación como esta es insostenible en el medio y largo plazo, máxime cuando los reguladores, y no siempre, insisto, de forma ordenada, están exigiendo mayores niveles de capital. Y esta presión de rentabilidad sobre la banca, como decía al principio, coincide con un momento de gran mutación estratégica, porque, como he dicho anteriormente, los clientes están cambiando sus hábitos y esto se retroalimenta con una revolución financiera. Y por eso creo que al hablar de la transformación del sistema financiero, esto pasa necesariamente por hablar de la tecnología, la aplicación de la tecnología al modelo bancario. Muy a menudo, cuando se habla de la tecnología aplicada a la banca, se valora esto como una gran amenaza, la amenaza de que vengan nuevos jugadores a devorar a los bancos existentes. Por contraposición, para mí, la tecnología es una gran oportunidad. Es más, la tecnología creo que es la palanca de transformación del sector. Pero creo, y estoy convencido, que la innovación combinada con la tecnología nos va a dar una oportunidad muy importante de desarrollar un modelo mucho más eficiente combinado con una excelente calidad de servicio. De hecho, la tecnología está afectando y va a afectar a todos los elementos de nuestro modelo de negocio. El primer efecto que ha tenido en el pasado de forma muy evidente y seguirá teniendo en el futuro es el impacto sobre los costos. La tecnología te permite reducir los costos. Hablando en términos industriales, el costo de producción de un kilo de cuenta corriente hoy es un 60% inferior a lo que costaba ese kilo de cuenta corriente hace 10 años. Y estoy convencido que esta reducción de costos va a continuar y va a continuar de forma acelerada en el futuro, porque eso depende además únicamente de los gestores. Pero el segundo factor, que es más relevante y desde luego más plástico, en el que afecta la tecnología a nuestro modelo de negocio, es a la relación con nuestros clientes. Y quiero decir que esto no es nuevo. La relación que la banca tiene hoy con sus clientes es una relación de multicanalidad, lo cual se ha dado de forma muy silenciosa, ha progresado de forma muy silenciosa a lo largo de los últimos años. Os voy a dar algunos datos. Hoy, más del 90% de las operaciones transaccionales, que tradicionalmente se hacían en las oficinas, hoy más del 90% de las operaciones transaccionales en Bankia se producen fuera de las oficinas, o en cajeros o en Internet. Hoy casi el 40% de nuestros clientes, y esto es común en todos los grandes bancos, son clientes multicanales. Hay un tercer dato muy impactante. Hoy el 30,2% de todas nuestras operaciones, y digo de todas nuestras operaciones, lo subrayo, la realizan nuestros clientes a través del móvil, teléfono o tabletas. Y en este contexto de cambio que estamos viviendo en estos momentos, se habla mucho de la necesidad de adaptar las prestaciones que la banca debe ofrecer vía Internet. Y eso está bien y además es necesario, pero yo creo que eso no va a ser el centro de la cuestión. Por el contrario, creo que estratégicamente las entidades vencedoras serán aquellas que, por supuesto, den una respuesta de alta calidad a las relaciones virtuales con sus clientes, pero sobre todo, más complejo y más importante, acomoden la red de distribución tradicional de forma que no se visualice como una desventaja, sino que sea un complemento a la multicanalidad y una fuente de ventajas competitivas. Y esta red de distribución, para responder a ese reto estratégico, deberá adaptarse incluso radicalmente, por supuesto que sí, pero debemos pensar en ella como una fuente de ventaja competitiva, porque en el futuro lo que tendremos será un modelo de interacciones múltiples con nuestros clientes, múltiples y en múltiples canales. Y esto ya está ocurriendo. Os voy a poner algunos ejemplos de cambios que ya están ocurriendo hoy. Nosotros, ya hoy en Bankia, tenemos una segmentación de oficinas en función del tipo de clientes y en función de la operativa, que es radical y que incluso conlleva diferentes horarios de diferentes tipos de oficina. En Bankia hoy tenemos 350.000 clientes personalizados con un gestor con el que se relacionan siempre con el mismo gestor de forma virtual. Ese gestor no está ya en la oficina
porque el cliente no va allí, pero es un componente de la plantilla de Bankia. Pues bien, en 3 años pensamos que tendremos 1 millón de clientes así personalizados y pensamos que tendremos 1.000 personas que hoy están en oficinas tradicionales que estarán en estas oficinas virtuales. Pero los cambios van a continuar y aquí es evidente que van a continuar hacia un modelo cada vez más híbrido. Y lo importante para un gestor es responder a la velocidad de ese cambio. Y la cuestión que nos tenemos que plantear es ¿a qué velocidad se va a dar ese proceso? Y mi respuesta es, pues no lo sé, porque eso va a depender de lo que quieran los clientes, no de lo que queramos los banqueros. Nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar permanentemente a la sociedad, a los clientes y a sus necesidades y, desde luego, tener una gran flexibilidad y una gran rapidez de implementación para responder a ese cambio de necesidades. Por lo tanto, desde la humildad intelectual debemos huir de dogmatismos y apriorismos y debemos trabajar en base a prueba y error, lo cual no es muy común en empresas de tamaño grande. Ahora bien, si algo está siendo evidente en todos los estudios que uno hace sobre las percepciones de los clientes, es que un cliente incrementa su nivel de satisfacción de una manera enorme con una sociedad financiera si tiene un interlocutor de referencia en el canal que fuere, pero que tiene un interlocutor de referencia y este interlocutor es proactivo en su asesoramiento. Esto requiere que los bancos invirtamos de forma masiva en el conocimiento de los clientes, porque es la única forma de que el asesoramiento tenga valor, realmente cubra las expectativas del cliente y, por lo tanto, él lo valore. Además, invertir en el conocimiento del cliente es la forma de hacer para que nuestros gestores sean más eficientes y, por lo tanto, puedan atender de forma excelente a un mayor número de clientes, lo cual es básico para nuestra rentabilidad. De esto se habla muy poco, pero va a ser una palanca clave en la transformación de nuestro sector, en mi opinión. Y eso me conduce a otra reflexión, y es que en el futuro, en un sistema de distribución crecientemente híbrido y en un contexto de creciente tecnologización, las personas seguirán siendo clave. Por supuesto, las entidades triunfadoras serán aquellas que respondan de una manera muy eficiente y excelente a los requerimientos de los clientes en términos de multicanalidad. Por supuesto que sí, pero esto va a ser una condición necesaria, pero creo que no suficiente. Porque a mí, personalmente, no me cabe ninguna duda que, además de lo anterior, los bancos excelentes serán aquellos en los que los equipos estén más motivados, más comprometidos y más cercanos a los clientes. Porque, insisto, las personas y los equipos serán absolutamente clave para el éxito. Y es en este contexto en el que creo que debemos analizar y enfrentarnos al futuro. Y, desde luego, este es el marco en el que estamos trabajando en Bankia. Y me van a permitir, para terminar, que comparta con todos vosotros una referencia breve, pero una referencia a la situación de Bankia. Y me permito esta libertad porque todos, lo queráis o no, sois accionistas de Bankia. Nosotros, es así, y estoy convencido que, aunque sea breve, os vendrá bien esta información. Nosotros, como ha comentado Pilar anteriormente, nos incorporamos a Bankia en el año 2012. Desde entonces, la entidad ha tenido un cambio radical. En aquel año tuvimos una ampliación de capital gracias a las ayudas de los contribuyentes. Las ayudas nos hicieron entonces una entidad solvente, pero no aseguraban nuestra sostenibilidad. Para ser un proyecto sostenible, necesitábamos hacer de Bankia una entidad rentable. Y además teníamos y tenemos muchísimos ejemplos en Europa de planes de reestructuración que han sido fallidos. Y eso pasaba por un consejo profesional, profesionalizado, independiente y libre de injerencias políticas. Hoy, 5 años después, puedo decir que Bankia es la única entidad europea que ha cumplido con su plan de reestructuración con 2 años de anticipación. Y hoy Bankia, y esto no es muy conocido, pero dentro de los 6 grandes bancos españoles, es el banco más eficiente, más solvente y más rentable que en las operaciones en España. Y cuando se me pregunta cuál es la razón de esta transformación que ha ocurrido en Bankia, yo no tengo ninguna duda en la respuesta. Y no tengo ninguna duda porque para mí la razón es muy clara.
La razón es la transformación anímica del equipo de Bankia. Un equipo que vio el abismo, vimos el abismo y vimos que además el color del abismo era muy negro. Y un equipo que se conjuró en desarrollar un proyecto rentable y sostenible. Un proyecto que a medida que iba dando resultados, pues nos generaba un enorme orgullo de pertenencia y el sentimiento de propiedad de un proyecto que es de todos porque entre todos lo estamos desarrollando. Esto no está en los estados financieros, no está en los balances, no está en la cuenta de resultados, pero para mí es el alma de la transformación de una empresa. Y esto da lugar a cambios de actividad muy importantes. Os voy a poner un ejemplo muy plástico. Hay muchas maneras de medir la productividad comercial de una red comercial en banca. Pero una de las maneras muy sencillas es ver como media el número de productos que cada persona que está trabajando en la red comercial, en las oficinas, vende al mes. Pues bien, en el año 2012, como media, cada persona de Bankia vendía 18 productos al mes. Hoy, a diciembre del año pasado, el número de productos que vendíamos al mes era de 40 productos al mes. Hemos más que duplicado la productividad. ¿Y qué está detrás de esto? Pues detrás de esto, insisto, está la transformación anímica. Y mantener esta transformación anímica para nosotros es absolutamente clave. Porque nosotros, en Bankia, lógicamente, compartimos los retos del sector, por supuesto que sí. Compartimos los retos de reputación, de rentabilidad y de adaptación a la aplicación de la tecnología. Retos a los que debemos responder con un entendimiento de lo que quieren los clientes y con una gran flexibilidad de respuesta. Pero donde, en mi opinión, el reto fundamental está en mantener la motivación, la profesionalidad y los compromisos de los equipos, porque eso será absolutamente clave. Y desde ese punto de vista, las personas que trabajamos en Bankia, yo suelo decir que tenemos un plus de motivación. Porque todos vosotros seguro que estáis en proyectos profesionales muy interesantes. Yo, desde luego, creo que Bankia es un proyecto profesional muy interesante. Pero además, los que trabajamos en Bankia tenemos un plus de motivación que se deriva del impacto social de nuestro proyecto. Si seguimos cumpliendo nuestros objetivos, estamos, en primer lugar, correspondiendo a la confianza de los clientes que depositaron en nosotros incluso en aquellos años tan complejos, aquellos meses tan complejos del año 2012. Si cumplimos nuestros objetivos, estamos asegurando 14.000 puestos de trabajo. Si cumplimos nuestros objetivos, estamos capacitando la posibilidad de devolución de ayudas y desde la humildad, si cumplimos los objetivos, estamos contribuyendo, de hecho, estamos contribuyendo a la imagen del sistema financiero español y, en definitiva, a la imagen de nuestro país. No son retos fáciles, desde luego que no, pero desde luego sí son apasionantes. Muchísimas gracias por vuestra atención.